Máximo 5 minutos. Ahí ya está grabando. Ok. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Holguín, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Nuestro proyecto lleva como título la participación e inclusión social de los adultos mayores con discapacidad intelectual de la Comuna 10 del barrio Santa Elena de Cali. Nuestro tema básicamente son las prácticas comunicativas para la inclusión social de esta población en condición de vulnerabilidad y en el contexto comunitario específicamente. El planteamiento del problema lo hicimos con base en dos palabras específicas y fue inclusión y participación. ¿Por qué? Porque la inclusión y la participación es lo que queremos demostrar en este trabajo con el grupo de adultos mayores con discapacidad intelectual. Y básicamente es un proyecto con una mirada objetiva, ya que dentro de nuestro trabajo de campo encontramos que los adultos mayores diariamente son abandonados en Cali y en todo Colombia por tener problemas de discapacidad. Encontramos fundaciones que son hogares para estos adultos, pero que también carecen de condiciones económicas para sustentarlos a ellos. En ese punto va enfocado nuestro trabajo. Encontramos en la investigación que la Organización Mundial de la Salud arroja que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad, que aumenta progresivamente. Pero el problema no para allí. El problema es que en Colombia, Antioquia, Bogotá y Valle son los departamentos con más población con discapacidad, sobre todo intelectual, por lo que las autoridades en este momento también están buscando mecanismos para poder ayudar a este tipo de fundaciones y a este tipo de organizaciones que tienen a bastantes adultos mayores en estas condiciones. Muy bien, Andrea. Buenas noches. Mi nombre es Wilson Morales, también estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Bueno, nuestra pregunta de investigación, pues primero hay que decir que es uno de los pasos más importantes, definir la pregunta de investigación dentro de un proceso o de una investigación metodológica y que debe ser una pregunta precisa, clara, coherente, que no exista ningún tipo de ambigüedad respecto al tipo de la respuesta que va a esa pregunta. En ese orden de ideas, nuestra pregunta de investigación definida fue ¿cuáles son los aspectos que permiten la inclusión social en adultos mayores con discapacidad intelectual del barrio Santa Elena, Comuna 10 de Cali, contenidos en sus prácticas comunicativas? Luego de desarrollar esta pregunta de investigación, pues nosotros tuvimos obviamente que hacer un planteamiento de unos objetivos, objetivo general y objetivo específico, y teniendo en cuenta pues que el objetivo general resume como la idea central y la finalidad del grupo. Nuestro objetivo general que definimos fue reconocer los aspectos que permiten la inclusión social de los adultos mayores con discapacidad del barrio Santa Elena de la Comuna 10 de Cali, contenidos en sus prácticas comunicativas, y los objetivos específicos que obviamente detallan los procesos necesarios para complementar la investigación metodológica fueron identificar cuáles son los aspectos y características de las prácticas comunicativas de los adultos mayores con discapacidad intelectual en la Comuna 10 de Cali. 2, clasificar los aspectos de las prácticas comunicativas y que contribuyen a que el adulto mayor en condición de discapacidad intelectual sea incluido en la Comuna 10 de Cali. Y un tercer objetivo específico fue determinar cuáles son los aspectos contenidos en las prácticas comunicativas de los adultos mayores con discapacidad intelectual del barrio Santa Elena contribuyen a la inclusión social. Eso es lo que tiene que ver con la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Bueno, buenas noches. Yo soy Geraldine Martínez, también estudiante de Comunicación Social, y para el desarrollo de todo el proyecto también hay que tener una justificación y es muy importante saber el por qué vamos a desarrollar este proyecto. Este proyecto es de suma importancia para la comunidad, ya que pues en la actualidad que vivimos las personas con discapacidad intelectual no son tomadas en cuenta como seres útiles y fundamentales para el desarrollo de toda nuestra sociedad.
Por tal motivo se hace para nosotros como comunicadores indispensable para nuestra investigación identificar y reconocer las características de las prácticas comunicativas que se generan en el barrio Santa Elena de la ciudad de Cali, con el fin de clasificarlas y finalmente definir cuál de ellas permite que se lleve a cabo el proceso de inclusión social, que es muy importante. Esa es una parte fundamental hoy en día, lo de la inclusión social, porque en la sociedad que vivimos actualmente hay mucha exclusión y por eso debemos trabajar como agentes de cambio para incluir socialmente a todas las personas que hayan sido aisladas de la misma sociedad, contribuyendo así a que su calidad de vida mejore, tanto en el aspecto personal como familiar y psicosocial. Y pues finalmente este proyecto es importante, puesto que la presente investigación servirá para otros proyectos que se relacionen con esta temática. Y para nosotros como estudiantes, pues es un reto poder ahondar en ella y pues tratar de hacer unos agentes de cambio para estos ancianos, para estas personas en situación de discapacidad. También tenemos unos agentes históricos. Según González, un autor expone en sus textos que en la antigüedad los adultos se respetaban mucho a los ancianos y eran lúcidos y fuertes, pero que se deshacían de ellos en el momento que se convertían en una carga y a la gran mayoría los abandonaban hasta que murieran de hambre y frío. La condición del anciano en las sociedades primitivas decía que dependía mucho del contexto social. El rechazo de la comunidad será más precipitado, pues dependiendo de la cantidad de recursos que ésta posea. Asimismo, dependiendo del sentido en que los hombres den a su existencia y del sistema de valores que posean, se le otorga un valor a la vejez, que en este caso era si el anciano era lúcido y todavía tenía fuerzas para trabajar la tierra, todavía era una persona, por decirlo así, útil, pero si ya no era una persona que pudiese trabajar la tierra, que pudiese generar ingresos, ganancias, ya no era una persona útil para la sociedad. Asimismo, González establece pues en su libro que en la antigua Grecia los ancianos eran los consejeros del rey y que varias veces ellos eran los que impartían justicia y a la vejez se le atribuía el significado de la sabiduría. Pero con el paso de los años, pues todo esto empieza a cambiar y las transformaciones fueron siendo ya negativas para los ancianos. En la parte de las teorías, autores y referentes conceptuales, vemos que las ciencias sociales y específicamente pues la sociología, que es el estudio de las sociedades, trata de identificar o de establecer muchas teorías en cuanto a establecer la edad del anciano, qué ha pasado a través de la historia y pues por el envejecimiento ha dado lugar a una serie de teorías y la tarea de sistematizarlas y ofrecer una visión pues muy compacta de esto, de las más relevantes, ha sido abordada pues por diferentes autores como Román, como Arber y como Jean, desde aproximadamente 1990. Buenas noches, mi nombre es Aura Cristina Romero, también soy estudiante de comunicación y referente a la investigación que hemos estado llevando nosotros durante todo este semestre, que es la inclusión social referente pues a los adultos mayores, también es importante hacer pues en el marco metodológico encontrar lo que es la población, el muestreo y todo ese tipo de elementos fundamentales para lo que es pues el desarrollo de la investigación. Y la población de nosotros, pues en esta investigación, el objeto de estudio son los adultos mayores con discapacidad intelectual, precisamente del barrio Santa Elena, como lo decía Wilson, en el planteamiento del problema. Y con esta población lo que se quiere es encontrar, lo que se utilizó, perdón, fue un mapa del barrio. Igual fue difícil ir de casa en casa y preguntar si había adultos mayores. Por esta razón se utilizaría una técnica estadística de muestreo, que fue lo que nosotros escogimos. En esa muestra, para tomar una muestra de la población objeto de estudio, o sea, los adultos mayores del barrio Santa Elena, se identificó una variable de interés. Para este caso se utiliza la proporción de adultos mayores con discapacidad intelectual. Para realizar esta estimación se les preguntaron a 12 adultos mayores si tenían o no alguna discapacidad intelectual, los cuales 4 respondieron que sí. Esto se les llamó prueba piloto para estimar la proporción. En el muestreo se tiene una fórmula en donde pues N es la población, los adultos mayores con discapacidad,
Z es el nivel de confianza, la P es la probabilidad del éxito, proporción esperada, Q es la probabilidad de fracaso y D es la precisión de error máximo admisible en términos de proporción. Esto sirve pues para identificar según el nivel de confianza en un margen de error y donde se desconoce el tamaño de la población. Igual por lo anterior, se calcularía el tamaño de muestra para la proporción de adultos mayores con discapacidad con una confianza del 95% y un margen de error del 15%. El P y el Q se estima adelantadamente en la prueba piloto mencionada anteriormente. Por lo anterior, es necesario muestrar 18 adultos mayores con discapacidad intelectual. Asimismo, es importante establecer que el instrumento de investigación diseñados, uno de ellos fue la observación, la cual nos permitió reconocer la percepción directa de los fenómenos que se dan alrededor de las personas con discapacidad. Asimismo, reconocer los factores de importancia al estudiar esta población. Igualmente, se utilizó la entrevista para conocer todo el contexto social que hace parte de esta población, cómo es su participación en la sociedad y cuál es la sociedad, y cuál es el papel de las personas o profesionales a cargo de hacer que esos adultos mayores cuenten con todas las garantías. Finalmente, con la ayuda de esos instrumentos, nos acercamos más a los fenómenos para extraer de ellos información fundamental para el desarrollo de la investigación de tal forma que esa nos permita llegar a conclusiones acertadas sobre este proceso. Referente al cumplimiento de acciones investigativas, cada uno de nosotros realizó una entrevista a diferentes lugares, hogares geriátricos, albergues, para conocer la vida de esos abuelos que tienen pues una condición cognitiva, discapacidad pues también que se puede decir, y asimismo reconocer cuáles son esos aspectos de comunicación que intervienen y que no los llevan pues a desarrollarse bien. Cada una de sus cuidadoras pues fue fundamental para que nos contaran cómo viven esos abuelos a diario, y pues obviamente en esa entrevista se conoció la manera en que viven y pues que algunos de ellos no viven tan bien, ¿no? Entonces fue muy importante pues y se dio cumplimiento a la entrevista en el caso de nuestra investigación. Buenas noches, mi nombre es Angélica Arboleda, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Bueno, respecto al análisis de información, según la información recolectada por cada uno de los investigadores que hicieron parte de este equipo, podemos definir y ver que los principales hallazgos de este trabajo de investigación es que es una problemática social que no solo se encuentra en la ciudad del Cali y el barrio Santa Elena, sino que todos los municipios del país, por ende, se convierten en un tema pues relevante por la falta de inclusión social que hay en esta población. Pues durante la investigación pudimos encontrar, primero, el abandono del adulto mayor con discapacidad es de 3 por cada 10, y lo que al parecer aumentará antes del 2021, ya que por cada adulto mayor hay 2 adolescentes y las condiciones para su atención social, pues su atención en la sociedad es muy deficiente, ya por todo lo que conlleva pues el salario mínimo vigente, digamos que no tienen las suficientes ayudas económicas, psicológicas para poder hacer una mejor calidad en el adulto mayor con discapacidad, en este caso intelectual, y en el barrio Santa Elena de la Comuna 10 de la ciudad de Cali. Segundo, que es una población vulnerable, por la cual hacen falta veedores que les garanticen una mejor calidad de vida. También encontramos en el análisis de información, según todo lo que recolectamos, que las familias de los adultos mayores con discapacidad del barrio Santa Elena de la Comuna 10 de la ciudad de Cali también necesitan acompañamiento psicológico y económico para velar por el bienestar de su familiar, ya que esto, digamos, tiene una carga no solamente económica, sino emocional. Hay muchos adultos que dependen de sus hermanos, de sus padres, que también pues ya de pronto son muy ancianos, y pues ellos necesitan un acompañamiento donde puedan sentirse también acogidos por la sociedad y por diferentes sectores que les puedan ayudar con su familiar. También encontramos que la población de los adultos mayores con discapacidad no son incluidos socialmente como se debería, lo que hace que su bienestar emocional sea más complicado, puesto que ellos también son seres humanos con la capacidad de sentir. Hay algunas fundaciones que se encargan de hacer un acompañamiento emocional, de realizar actividades, de llevarlos a diferentes lugares donde ellos puedan de pronto interactuar con otras personas en su condición,
pero no todos los adultos mayores tienen el alcance de poder hacer parte de este tipo de fundaciones o de proyectos donde ellos se puedan sentir incluidos. También encontramos la falta de creación de políticas públicas que les garanticen inclusión social a los adultos mayores y a sus familias, algo que el gobierno nacional debe tener muy en cuenta, ya que ellos también hacen parte de la sociedad. También podemos ver que el gobierno pues no tiene las políticas públicas suficientes, como le decíamos hace un momento, que brinden bienestar económico a los adultos mayores con discapacidad, ya que estos no pueden laborar, obviamente, de forma tradicional, recibiendo un salario, sino que muchos lo hacen de manera informal. Hay algunos familiares que llevan a su familiar discapacitado para pedir limosna, para que cuide una moto, para que cuide un carro, para que coloque el cartón allí y las personas les den, digamos, dinero, pero no es lo correcto, no es la forma en la que ellos de pronto deban vivir para poder salir adelante o para poder que esa carga se haga un poco menos, ¿ya? Entonces, es necesario crear esas políticas públicas que les ayuden a brindar un bienestar en todas las áreas de su vida. Y por último, todos los adultos mayores con discapacidad del barrio Santa Elena de la ciudad de Cali padecen de depresión y no tienen una pensión. La mayoría de los adultos mayores sin discapacidad padecen de depresión. Ahora pues más los adultos mayores con alguna discapacidad, en este caso la discapacidad intelectual, hace que sus emociones obviamente estén más a flor de piel, como se dice popularmente, y muchos de ellos viven en depresión. Entonces podemos concluir también, de acuerdo pues a todo el proyecto de investigación que realizamos durante este semestre, es que uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de la investigación cualitativa tiene que ver con el análisis de la información, ya que es la que nos permite realmente obtener un resultado y los datos que necesitamos para sacar las conclusiones. Mediante las diferentes técnicas de investigación juegan un papel importante en el proceso, ya que desde ahí se parte hacia lo que será pues el análisis final, que era lo que estábamos mencionando hace un momento. También está la categorización de la información, la estructuración de la misma y la teorización son pasos fundamentales dentro de la actividad que nos permiten finiquitar este proceso. Durante el trabajo de campo se nos fue posible comprender la importancia de gestar y aplicar estrategias que beneficien la población del adulto mayor en situación con discapacidad. Es algo que todos reflexionamos durante el proyecto, y es que realmente es una población que necesita sentirse importante y que nosotros como comunicadores debemos ser parte del cambio y de la transformación para que ellos puedan ser incluidos socialmente. Y para concluir, ya finalizar, con el proceso de observación se pudo concluir que las personas en situación de adultez son vulnerables al abandono de sus familias, y asimismo hacemos énfasis en la necesidad de intervención constante de las administraciones locales, de tal forma que se les permita tener todas las garantías para una vejez digna. Bueno, pues referente a la investigación, es muy importante eso de que hablábamos, y una de las conclusiones que hemos dicho hoy es acerca de las políticas públicas que se deben garantizar la vejez pues de los abuelos y obviamente de nosotros cuando lleguemos a esta edad, porque no existe aún alguna que pueda pues velar por los abuelos. Entonces sí es importante que se puedan generar este tipo de ayudas por parte del gobierno. Así es. De todas maneras, igual otra de las conclusiones también es que el tema de la participación e inclusión de personas con discapacidad, en especial del adulto mayor de un contexto comunitario, cobra un gran interés, no solo para las fundaciones que apoyan este accionar, sino el tema de la salud también, y el sector salud, quien trabaja también incansablemente para ayudar, pero esa ayuda no es suficiente de una posición de recuperar pues a estos adultos. Y también otro papel fundamental que juegan allí son las familias y la misma comunidad que se ha encargado de que el adulto mayor se sienta inútil y potencialmente inactivo y participativo desde el entorno social. Así es. Listo. ¿Listo, compañeros? Así es. Bueno, Listo, pues, gracias a todos. Bueno, pues damos entonces por finalizada la videollamada sobre este proyecto. Fue un placer trabajar con cada uno de ustedes y muchos éxitos. Muchas gracias. Igualmente, Chao. compañero.